Amigos, amigas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus trabajos, donde se encuentren en este tiempo de pandemia. Quiero compartir hoy día una breve reflexión, un pequeño trozo de la palabra de Dios que me ha hecho meditar, me ha hecho pensar mucho y quería compartirlo. Esto se encuentra en el Salmo 107, versículo 17 al 20. Y dice, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, y Él envió su palabra, y los sanó, y los libró de la muerte. La reflexión que quiero compartir contigo tiene que ver con la manera en que nosotros tenemos de entender a Dios, la manera que tenemos de comprender y acercarnos a Dios. Y de hecho salmos como este, que son tan ricos en misericordia, que están tan llenos de amor, tan llenos de gracia, aún así en nuestra manera de entender, en nuestra cosmovisión, nos dibujamos, ¿no es cierto? Nos hacemos un Dios que castiga, un Dios que oprime, un Dios que está atento, ¿no es cierto?, a detectar, por así decir, los errores o las equivocaciones que podamos tener y a castigarnos. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos, ¿no es cierto? Insensato, una persona necia, fueron afligidos. Es como que Dios en cierto sentido gozara, ¿no es cierto?, en el cual cuando nosotros nos equivocamos y Dios nos aflige, Dios nos oprime y pareciera de que este Dios que nos creamos muchas veces o que creemos eh, sintiese cierto placer al castigarnos, al ver cuando nos equivocamos. Esta imagen sin duda es completamente opuesta, completamente inconexa, contradictoria al Dios que nos revela el cristianismo, al Dios que nos revela Jesús. Y es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que nos ama, un Dios que nos crea por amor. Y nosotros no ponemos cuidado, ¿no es cierto?, con estas pequeñas palabras, con estas pequeñas sutilezas que en su palabra podemos encontrar. Aquí dice, por causa, a consecuencia, como resultado de nuestros caminos rebeldes, como fruto, como resultado, ¿no es cierto? Cuando andamos fuera de los propósitos de Dios, cuando andamos, cuando nos alejamos, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios. Nuestra rebeldía es la que trae como resultado los síntomas que aquí el salmista describe. Por causa de sus caminos rebeldes, por causa de las iniquidades. Fíjese que en el Antiguo Testamento se ocupan cerca de 14 palabras, asignaciones diferentes para describir lo que es el pecado, cosa que para nosotros es una sola palabra, se ocupan diversas palabras. Una de ellas es iniquidad, orgullo, rebeldía, en fin, un sinnúmero de palabras que se ocupan para describir esto que nosotros entendemos como pecado. Ahora hay dos cosas que me gustaría compartir y invitarles a repensar. Una tiene que ver con el sentido de pecado y otra tiene que ver con la palabra de Dios. Pecado para nosotros, como decía, es una sola palabra, pecar. Y siempre llevamos el pecado, ¿no es cierto? Lo entendemos como el faltar a una norma, como algo que debemos hacer y no debemos hacer. El sentido bíblico, muchas veces he enseñado esto en mi iglesia, en cuanto a pecado, no tiene que ver con faltar una norma. El sentido bíblico en cuanto a pecar tiene que ver con errar al blanco. Es muy diferente a entenderlo como faltar una norma. Tiene que ver con no estar, con no cumplir, con un distanciamiento quizás o con una contrariedad en cuanto al propósito y la voluntad de Dios con nuestra vida, con tu vida. Cuando nosotros no estamos conforme a lo que Dios quiere, que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es paz, Dios es bondad, y todo eso es lo que desea y anhela para nosotros, todo eso es lo que desea y nos muestra a través de su Hijo Jesús. Cuando nosotros nos separamos, nos distanciamos de ese propósito, de ese deseo, de ese sentir que está en el corazón de Dios, es cuando viene esta consecuencia, ¿no es cierto? Como dice ahí, por causa de sus caminos rebeldes, caminos que van en contra del deseo de Dios, por causa de sus iniquidades, los insensatos. Describe como insensato, describe como una persona sin sensatez, como una persona necia, a quien no logra asir, no logra tomar, no logra abrazar esta verdad de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Lo contrario al amor es el odio. Dios es paz. Lo contrario a la paz. En fin, Dios nos ama,
Dios nos crea por amor y Dios quiere verte a ti y verte a mí, a cada uno de nosotros, viviendo nuestra vida conforme a su voluntad. Otro aspecto que quiero invitarte rápidamente a pensar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que el libro de la Biblia. Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo de que la Biblia no es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros que podemos encontrar en la historia de la humanidad, pero siempre hago el alcance y yo digo, a través de la Biblia tú puedes oír la palabra de Dios. Entendiendo que la Biblia, perdón, es una biblios, es una biblioteca, es un conjunto de escritos, de libros escritos por hombres y por mujeres que a lo largo de un periodo de tiempo fueron registrando, fueron dando registro en su contexto, ¿no es cierto?, acerca de esta revelación de parte de Dios con su pueblo, con sus hijos, con hombres y con mujeres. En el cual a través de esos escritos, escritos por hombres, inspirados por Dios, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu Santo tú puedes oír, tú puedes conectar con este deseo, con este sentir que está en el corazón de Dios. La palabra en ese sentido no tiene que ver tanto con el libro, ¿no es cierto?, con las hojas, con los escritos, sino que tiene que ver con este autor intelectual, podríamos decir, con este autor que está inmerso y profundo y a través de hombres que escribieron y registraron. La palabra de Dios podríamos entenderla como este deseo de Dios, como este sentir que nace en el corazón de Dios para con nosotros. Entonces, les quiero invitar a que cambiemos un poco nuestra imagen que podemos tener acerca de Dios, como este Dios que goza, ¿no es cierto?, dándonos castigo cuando nos equivocamos, sino que en realidad nosotros sufrimos las propias consecuencias de nuestra separación de Dios, de nuestro distanciamiento. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en el sentido bíblico tiene que ver con esta separación. No hay Dios. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. No sé si alguna vez te has sentido así, no sé si, o quizás estás atravesando una situación como esta, no sé si hoy día te sientes así, pero déjame decirte que el Señor me lleva a compartir esta palabra, porque esta palabra puede traer esperanza a tu vida. Si estás en esta situación, si te sientes de tal manera en el cual no ves esperanza en el futuro, no quieres trabajar en el hoy, porque no tienes esperanza en qué va a suceder de ti, qué va a pasar con todo esto, o quizás te da temor pensar qué va a suceder cuando se acabe todo este tiempo de pandemia. Te quiero decir, y como muchas veces lo digo, si hay Dios, hay esperanza. En ese lugar en donde estés, en cómo te sientas, si quizás te sientes identificado con lo que este salmista nos relata, en el cual nuestra alma aborrece todo alimento y nos acercamos hasta las puertas de la muerte. En ese momento, dice, entonces, en su angustia, tomaron esto de parte del Señor que nos trae libertad y sanidad. Y este vehículo, por así decir, que nos lleva, ¿no es cierto?, a recibir esta sanidad de parte de Dios, es el clamor. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones, Él envió su palabra, y los sanó y los libró de la muerte. Aquí podemos acercarnos un poco a ver y conocer a este Dios de gracia y de misericordia. No un Dios que goza, ¿no es cierto?, poniéndonos castigo cuando nos equivocamos. Un Dios que de Él, que procede el bien, también procede este mal hacia nosotros. Aquí vemos un Dios lleno de gracia, que oye nuestro clamor, que responde a nuestra oración, nos salva de nuestras aflicciones, se revela, envía su palabra, y su palabra nos trae sanidad y libertad. La palabra de Dios tiene que ver con este sentir y con este deseo de Dios, en el cual está al alcance de todo aquel que en su angustia, en su situación, en la condición que esté, eleve este clamor al Señor. Como he dicho en otras ocasiones, nunca nadie se ha perdido buscando a Dios. No existe persona en la historia de la humanidad que de todo corazón haya elevado su vista al cielo, haya clamado al Señor y el Señor no haya respondido. Espero que esta palabra te dé ánimo, espero que esta palabra te dé esperanza y en la situación en que estés viviendo la puedas oír, la puedas meditar y puedas conocer un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra próxima
ocasión.